Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Y precisamente en estos momentos vamos a comunicarnos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, doctora, por su amabilidad y por participar en este programa. Vamos a empezar con el tema, que es muy interesante. Y el tema precisamente es sería principales causas de caída de cabello y su relación con algunos síndromes genéticos. Doctora, platíquenos sobre este tema, por favor. Hola, primero hay que recordar un poco la definición de síndromes genéticos y que en su mayoría no van a ser enfermedades, sino la mayoría de los síndromes genéticos son condiciones causadas por la variación anormal de los genes o, bueno, de la información genética como tal y que predisponen a enfermedades. Entonces, se pueden evitar muchas de estas enfermedades o igual se puede reconocer diversos síndromes por las mismas enfermedades a las que están predisponiendo. Entonces, un tema muy frecuente es la caída del cabello. Muchas de las personas suelen consultar diferentes especialistas en medicina o médicos generales y después algún especialista por caída del cabello, incluyendo dermatólogos, endocrinólogos, etcétera. Entonces, una de las causas principales de caída de cabello suele ser el estrés. Otra de las causas suele ser hipotiroidismo, algunas deficiencias nutricionales, entre ellas se pueden describir falta de zinc, de ácido fólico, de selenio, de vitamina D, etcétera. Pero si nosotros queremos relacionarlo a las condiciones genéticas, pues hay más de 10,000 síndromes genéticos y dentro de estos de diferentes formas o por diferentes mecanismos pueden condicionar la caída del cabello, incluso llegar a una alopecia completa, es decir, que a una calvicie total. Entonces, sí cobra relevancia porque a veces o la mayoría de las veces es en personas bastante jóvenes y por lo demás aparentemente saludables. Entonces, pues sí se empiezan a preocupar por esto. Dentro de la forma en que pudiéramos clasificar las diferentes condiciones genéticas que predisponen a esto, en base al mecanismo en que predisponen a eso, van a haber síndromes genéticos que cursan con dolor y con ansiedad. Entonces, esta ansiedad pues es un estrés que está regulado principalmente por factores fisiopatológicos del individuo, es decir, el estrés no está tan relacionado al tipo de trabajo del individuo, a problemas familiares, etcétera, o sea, sí influye, pero el individuo cambia de trabajo y sigue igual o más estresado. Incluso aunque esté de vacaciones, sigue estresado. Es decir, esa ansiedad es ya como una característica del individuo y no tanto del entorno. El entorno puede estar incrementándola o disminuyéndola, pero esta ansiedad persiste. ¿Cómo es que este tipo de síndromes predispone a la caída del cabello? Bueno, en estos pacientes
muchos de ellos van a generar inflamación a nivel intestinal por la misma ansiedad y a veces son diagnosticados con algo que se llama síndrome de intestino irritable. Es decir, el día de hoy pueden comer algo que les cae perfectamente bien, ellos lo prepararon, etcétera, y ese mismo alimento en otro día por el aumento de la ansiedad les genera problemas como constipación o diarrea o malestar intestinal. Bueno, pero más allá de esos síntomas, se genera una inflamación a nivel del intestino. Y aquí es importante mencionar, porque a nivel del ilion, un segmento del intestino, pues, existen receptores muy específicos para absorber ciertos nutrientes que son súper importantes. Entre estos nutrientes están una serie de vitaminas que son solubles en grasas, liposolubles. Y ahí tenemos la vitamina B12, que su ausencia, la deficiencia de esta vitamina, te puede llevar incluso hasta una demencia. Tenemos la vitamina D, que cuando disminuye, te puede ocasionar problemas de fatiga, te puede ocasionar calambres, te puede ocasionar problemas autoinmunes, te puede ocasionar problemas de tiroides y generalmente dolor en huesos y articulaciones. Entonces, la deficiencia de esta vitamina, de la vitamina D, causada por este mecanismo de ansiedad que inflamó el intestino y por lo tanto disminuyó la absorción de esta vitamina, puede llevarte hasta un hipotiroidismo, que es una de las principales causas de caída de cabello, y también a una deficiencia también te puede llevar a un descontrol en el sistema inmunológico y otra de las causas de alopecia total, de calvicie que empieza primero segmentaria y luego, es decir, que hay unas áreas en el cuero cabelludo que empiezan a quedarse sin cabello, que pues bueno, el paciente en las primeras etapas puede cubrirlo con el demás cabello que va quedando, pero esto puede llevar incluso a una calvicie total. Una de las causas es autoinmune, es decir, el organismo genera anticuerpos para sí mismo, que se atacan a sí mismo, y te lleva a esta calvicie total. Entonces, esta sería uno de los mecanismos por los cuales algunos síndromes genéticos, por la pura ansiedad, se pueden causar estas complicaciones. Hay otros síndromes genéticos que no van a predisponer a la ansiedad, sin embargo, sí generan problemas inflamatorios. Y esto también llevaría pues a inflamación de las articulaciones, inflamación intestinal y un mecanismo muy similar al que estamos mencionando. Hay otras condiciones también genéticas que predisponen a resistencia a la insulina. Y dentro de esta resistencia a la insulina es mucho más frecuente encontrar un síndrome que se llama síndrome de ovarios poliquísticos en las mujeres. El síndrome de ovarios poliquísticos va a cursar con múltiples quistes a nivel de los ovarios y con un descontrol hormonal y aumento de la testosterona. Este aumento de la testosterona y el incremento en la resistencia a la insulina va a generar un problema en cuanto a la caída del cabello. Estas pacientes suelen tener algo que se llama hirsutismo, es decir, crecimiento de vello en áreas en donde no se esperan en una mujer, sino son más características en hombres, por ejemplo, en el área del bigote, en el área de la barbilla. También se presentan más frecuentemente acné y cambios emocionales importantes en las pacientes,
problemas de fertilidad, es decir, alteraciones menstruales y en ocasiones también dolor a nivel pélvico. Entonces, más la alopecia, que puede ser parcial o puede ser ir progresando y llegar a ser total. Entonces, es muy importante reconocer estos síntomas y darle importancia porque dependiendo de la causa es el manejo. A veces cuando es por estrés y no está implicado ningún mecanismo autoinmune, es más fácil de resolver este tipo de problemas. También puede ser por la deficiencia de algún nutriente como ácido fólico, que pues ya con el reemplazo del nutriente que está faltando, debe de controlarse esta caída del cabello. Hay que recordar que también puede ser algo más significativo y que el primer signo de alarma sea este. Entonces, sí hay que acudir a tiempo. Muchas personas piensan que es solo el estrés y que por sí mismo va a ir reduciendo y se va a corregir, y en algunos casos llegan incluso hasta una calvicie completa. Entonces sí es importante atender estos datos cuando apenas inician. Si además de la caída del cabello presentan algunos otros datos, es importante recordar una evaluación integral, y pues para esto un médico genetista es muy útil porque puede evaluar el caso de forma completa y si la circunstancia corresponde con condiciones genéticas, pues iniciar el manejo entre varios especialistas y ayudar al paciente y corregir y prevenir las complicaciones que se puedan prevenir. Si el caso no corresponde a una condición genética, entonces derivar con el especialista que pudiera ayudarle. Por ejemplo, si hablamos de un síndrome de ovarios poliquísticos, pues el ginecólogo o la ginecóloga y el endocrinólogo serían quienes pudieran ayudar a ese paciente. Sin embargo, el síndrome de ovarios poliquísticos, la resistencia a la insulina, el hipotiroidismo, también pueden estar asociados a otras condiciones que parezcan no tener nada que ver. Por ejemplo, esta persona que presenta ese síndrome de ovarios poliquísticos, pero además presenta una degeneración en cartílagos articulares. Puede estar siendo valorada por su ortopedista y por la ginecóloga, y ambos estar tratando cada problema de forma independiente y pensar que no tienen una correlación en común, y esta misma persona tener alguna condición genética de las que pasan desapercibidas, que en el 90% de los casos no se diagnostican estas condiciones, y por lo tanto ir desarrollando complicaciones que podía haber evitado y tener una calidad de vida que no es la que podría llevar esa persona. Es decir, puede tener agregados síntomas de fatiga o calambres u otras condiciones que se podrían quitar con el tratamiento oportuno. Por eso es muy importante reconocer que ante la presencia de varios síntomas, aunque aparentemente no tengan relación entre ellos, se requiere consultar a un médico genetista si la condición involucra la parte neurológica del aprendizaje o de la sensación, de la percepción del dolor, de la temperatura, etcétera. Entonces, a un médico neurogenetista y correlacionar si es una condición genética y cuál sería el manejo oportuno, o si no lo es, estar seguros de que no lo es y de que estás llevando realmente el mejor manejo para tu situación.
Pues muy interesante lo que nos entrega el día de hoy, doctora. Y cuéntenos, ¿hay algún tipo de recomendaciones para el radio escucha que nos está escuchando en este momento y que se está identificando con este conocimiento que está usted compartiéndonos? Sí, bueno, que se pueden hacer medidas preventivas para, es decir, consultas preventivas para personas que, aunque no tengan estos datos, estén interesadas en propiciar un mejor estado de salud. Eso es muy importante. En los países de primer mundo se utilizan mucho este tipo de consultas para aplicar el conocimiento más actual. Incluye desde una nutrición adecuada y enfocada a los requerimientos de cada persona, y también en una valoración completa para saber cuál pudiera ser el mayor riesgo que nosotros presentamos. Por ejemplo, habrá personas que nos preocupamos mucho, por ejemplo, por nuestras capacidades de aprendizaje, nuestras capacidades cerebrales, y eso es muy bueno, pero a lo mejor en capacidades cerebrales estamos muy bien. Sin embargo, durante la vejez pudiera limitar nuestra calidad de vida, no las capacidades cerebrales, sino alguna fractura o alguna otra complicación, un desgaste en cartílagos que nos impidiera una movilidad adecuada o que tuviéramos que usar un andador, etcétera. Y nosotros estábamos solo enfocados en un punto. Entonces, por eso es importante este tipo de medidas preventivas, porque los conocimientos científicos actuales son realmente novedosos y prácticos, y pueden prevenir este tipo de situaciones que antes no podíamos prever o actuar a tiempo. Y para las personas que sí tienen algunos de los datos que nosotros mencionamos, recordar que el diagnóstico como tal no va a ser una sentencia, sino es una oportunidad de cambiar esas situaciones, de mejorar nuestra calidad de vida y de prevenir para nosotros y nuestras familias condiciones que de otra forma podrían afectar realmente nuestro estilo de vida a mediano o largo plazo. Pues ahí está la recomendación de la doctora Elizabeth. Y doctora, por favor, recuérdenos cómo poder entrar a su página principal, pues para la gente que conozca un poco más de los temas, de los diversos temas que tiene usted en su portal. Ah, sí. Nuestra página es www.obry-neurogenéticas.com. Ahí pueden encontrar los links a las demás redes sociales. También tenemos cursos, consultas en línea. Hemos atendido a personas de diversos países, entre ellos Paraguay, Guatemala, etcétera, y también de Estados Unidos. Y pues también tenemos recursos que les pueden ser de utilidad. Por eso el programa se llama Neurogenética Médica y Cotidiana, porque mucha de la información que podemos brindarles es aplicable aunque ustedes no tengan alguna condición de salud. Perfecto, pues ahí está la página www.odry con y D de David, odry-intermedio neurogenética.com. Doctora, pues no resta más que agradecerle su amable participación el día de hoy y esperando que nos entregue otro programa la semana entrante. Muchísimas gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos que contar con la misma la próxima semana en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Clareda América.